El día de hoy vamos a aprender a cómo definir o a cómo declarar nuestras variables en VBA. Vamos a ver los diferentes tipos de datos que existen y cuál nos conviene más para declarar a nuestras variables. Bien, pero antes recuerden que este es el curso de programación para macros totalmente gratis con Visual Basic 4 Application en Excel. Si tú estás llegando por primera vez al canal, los links para que lo puedas llevar el curso desde cero y parte por parte está en la descripción de este video. Bien, primero vamos a ver algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es una variable? Una variable es un nombre que sirve para guardar algún dato de forma temporal, para que sea utilizado en un procedimiento, módulo o libro, o también conocido como macro, ¿no? Entonces, una variable nos va a servir para almacenar ya sea un texto, para almacenar un número, para almacenar una fecha, etcétera. Sin embargo, existen diferentes tipos de datos, pero hay que saber cuál vamos a utilizar para nuestra variable. Pero antes, el nombre de esta variable tiene algunas características, como por ejemplo, se declara utilizando la palabra dim. Al inicio ponemos dim y después ponemos el nombre de la variable. En unos segundos vamos a ir al editor y vamos a poner en práctica todo lo que estamos hablando ahora. Bien, otra característica es que no puede haber dos variables con el mismo nombre. Si pones dos variables con el mismo nombre, te va a arrojar un error. Otra característica es que si no declaramos una variable, el VBA lo va a tomar de manera automática como variant. Ese es un tipo de dato, pero el problema con el variant, recuerda que te consume más recursos que cualquier otro tipo de dato. Bien, vamos a ver ahora que no nos permite utilizar espacios, no nos permite utilizar caracteres especiales y tampoco no nos permite iniciar el nombre de la variable con un número. Bien, acá tenemos la última característica, que el tamaño máximo que nos permite para el nombre de la variable son 255 caracteres. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a pasar acá al editor de Visual Basic. Pero antes, acá tenemos los tipos de datos para recordarlo y lo tengo por grupos, ¿no? El variant, recuerda cuando no se declara. Tenemos acá los números enteros, el byte que es bastante pequeñito, tenemos el integer, un tamaño regular o normal, y el long que ya es, te acepta números más grandes, ¿no? Sin embargo, también tenemos para trabajar con tipo de datos, por ejemplo, números decimales. El single te acepta 7 decimales, el double te acepta 16 decimales, ¿no? Y por último, acá tenemos los tipos de dato boolean y object, que también lo vamos a ver. Bien, vamos ahora sí al editor de Visual Basic para probar todos estos tipos de datos y asignarlos a nuestras variables. Vamos a ir acá a hoja 1. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice ver código. Bien, les va a saltar la ventanita del editor de Visual Basic y vamos a crear un módulo. Bien, vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a dar un clic en módulo. Para poder probar cada uno de estos tipos de datos, vamos a crear una macro, un procedimiento sub. Ponemos la palabra sub y enseguida ponemos cualquier nombre, ¿no? Yo voy a poner tipo datos. Voy a presionar Enter y aquí en esta macro vamos a crear y vamos a asignar, definir, declarar nuestras variables. Bien, ¿cómo declaramos nuestra primera variable? Primero ponemos la palabra dim. Seguido de esto ponemos el nombre de nuestra variable. Recuerden algunas de las características: no puedes iniciar con número, no puede haber espacios en blanco, no puede haber caracteres especiales y tampoco se pueden repetir dos veces la declaración de variables. Bien, como por ejemplo, vamos a probar primero, miren, vamos a probar primero los números enteros que están acá. Bien, entonces, ¿qué variable se puede hacer referencia a números? Podría ser el precio, podría ser de repente las unidades, cantidades, etcétera. Entonces voy a poner el nombre precio porque va a ser un tipo número, tipo de dato número. Bien, ponemos el nombre precio. Y enseguida, después de eso, ponemos la palabra as. Bien, ¿qué significa en español como? Variable, precio, como, y aquí seguido ponemos el tipo de dato. Bien, vamos a pasar a probar por ejemplo el byte.
Vamos a abrir el editor y lo tengo por acá, ¿no? Entonces pongo dim, nombre de la variable precio, seguido de eso as y después el tipo de dato. Vamos a poner el byte, que lo tengo por acá, ¿no? Ahí lo tengo. El byte nos permite valores desde 0 hasta 255. Entonces, una vez que tenga declarada la variable, entonces ponemos abajo precio y seguido de eso ponemos igual y le vamos a poner acá el número. Por ejemplo, yo le voy a poner 200. Bien, ahí lo tengo. Entonces, esta variable precio tiene dentro de su memoria el número 200. ¿Cómo vemos si este variable precio tiene verdaderamente el 200? Vamos a poner el msg box para imprimir, para mostrar el mensaje y seguido de eso ponemos el nombre de la variable, precio. Si nosotros corremos esto, le damos en ejecutar, miren que me aparece el número 200. Acepto. Ahora, si a este precio yo le pongo, por ejemplo, 300, le damos en ejecutar, miren que me arroja un error. ¿Por qué me arroja el error? Porque solamente la variable, el tipo de dato byte, me permite hasta 255. O sea, si pongo 255, eso sí me debería mostrar, ahí aparece. Si pongo 256, play, ya me arroja error. Entonces, si supera el número 255, quiere decir que vamos a utilizar de repente el integer, ¿no? Entonces acá, nuevamente, ponemos dim, variable precio, declarado como, ahora como integer, como valor entero. Pero recuerden que va desde el menos 32.000 hasta el 32.768, ¿no? Si nosotros ahora ponemos 32.000, 1, 2, 3, le damos en play, fíjense que ya me aparece. Pero vamos a probarlo con el 33.000 que supera. Le damos en play y miren que me arroja error. Eso quiere decir que si vas a trabajar con números mayores a 32.768, lo más recomendable es utilizar el tipo de dato long. Así que cambiamos el integer por el long. Ahí lo tenemos. Y aquí sí podríamos poner, por ejemplo, 10 millones. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos en play y miren que ya me imprime sin ningún problema, ¿no? Aquí está hasta donde me permite. Acá lo tenemos. Fíjense, acá está, ¿no? Nosotros podríamos utilizar el long también para valores pequeños. No hay ningún problema. Por ejemplo, podríamos poner 5 y le damos en ejecutar. Miren, estamos con el tipo de dato long, me aparece el 5, pero estuviéramos desperdiciando memoria, ¿no? Lo más recomendable y lo más técnico siempre es utilizar el tipo de dato que vamos, se podría decir, a asignar y lo que vamos a necesitar. Porque si ponemos, por ejemplo, el long, vamos a utilizar demasiados recursos en vano, ¿bien? Entonces lo más ético siempre es asignar lo correspondiente, el tipo de dato que le corresponde, ¿bien? Ahora, si nos vamos acá, miren, a números decimales. ¿Qué pasa si yo pongo a este precio? Vamos a poner precio 5.55, ¿bien? Si le imprimimos, miren, no me salta ningún decimal y me acaba de redondear, ¿no? Entonces podríamos utilizar el tipo de dato single para que me arroje los decimales. Acá, precio declarado como single, vamos a poner acá, ¿no? Single, ¿no? Y le damos en play, ejecutar, y ahora sí me acaba de arrojar, miren, todas estos decimales. Recuerda que te permite hasta 7 decimales el single, y el double te permite hasta 16 decimales. Si vas a utilizar menos, se podría decir de 7 decimales, utiliza el single para que no te consuma muchos recursos, ¿no? Si vas a utilizar más de 7 decimales, obviamente utiliza el double, no desperdicies recursos. Otra variable muy utilizada es, vamos a volver a declararlo, dim, vamos a poner acá, por ejemplo, nombre, y guión abajo voy a poner apellido, ¿bien? Para tener todo en esta variable. Nombre, apellido, la palabra as lo vamos a declarar como string. El string es para textos, que lo tenemos acá. Acá está, ¿no? El string para textos. Pueden ser cadenas de texto, por ejemplo. Ponemos acá abajo nombre, apellido, le igualamos. Y ahora los textos, recuerda que los textos van entre comillas. Pones una comilla y ponemos Miguel Vela, cierra comilla, ahí lo tenemos. Ejecutamos,
ejecutamos, miren, a ver, perdón. Sí, no me está ejecutando. Ah, perdón, faltaba mostrar acá el MSG Box y nuevamente nombre, apellido, ¿no? Ejecutamos ahora sí y ya me aparece acá el texto, ¿no? También podemos incluir, por ejemplo, vamos a poner cualquier números. Le damos en ejecutar y me aparece también el texto y el número. Recuerda que esta variable se va como tipo texto, ¿ok? No se va ni como número, ni como dato, no, sino como tipo texto. Y si vas a trabajar con números y textos, entonces los números también van a ir como texto. Bien, ahí lo tenemos. Otra cosa que podemos declarar acá son las fechas. A ver, ¿cómo declaramos las fechas, no? Vamos a borrar todo esto. Ponemos dim, vamos a poner la palabra fecha, la palabra as, como, y acá vamos a poner date. Ahí lo tenemos. Presionamos enter y a nuestra variable fecha le vamos a igualar. Ojo, acá por ejemplo vamos a poner el 1 de enero del 2025 o 2024, ¿bien? No se declara así una variable. Vamos a tener que ponerle acá el hashtag, pero acá está el hashtag. Para declarar una variable tipo fecha ponemos el hashtag al inicio y el hashtag o el michi al final. Ahora, si imprimimos esto, MSG Box fecha, le damos en play, fíjate que ya me aparece el tipo fecha, ¿no? Esa es la manera correcta de declarar una fecha. Fecha, luego las y luego el date, el tipo de dato. Bien, vamos ahora a esta variable variant y aquí es donde yo quería llegar. Existen dos tipos de declaración o definición de variables. Una es la declaración implícita. Miren, le voy a poner acá un apóstrofe que es un comentario, declaración implícita. Bien, la declaración implícita está acá el tipo de dato. Vamos a poner tipo de dato variant. Bien, el tipo de dato variant que no se declara, como por ejemplo, vamos a crear otra macro, vamos a poner hallar, hallar nada más, enter, y acá yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner una variable nombre, vamos a poner igual y entre comillas voy a poner Miguel Vela el tío T. Miren, toda esta cadena de texto contiene esta variable, pero fíjense que acá arriba yo no puse dim nombre y acá as string, no le puse así, ¿no? Directamente ya no lo declaro. Cuando hago esto, por ejemplo, no pongo el dim y no le pongo el tipo de dato, entonces se llama declaración implícita, que es un tipo de dato que el mismo VBA lo declara como variant. Y yo puedo trabajar sin ningún problema. Pongo acá nombre y si imprimimos esto, le damos acá en ejecutar, miren que normal me funciona. Pero ojo, internamente se está consumiendo más recursos que todos estos tipos de datos. Es por eso que en algunas ocasiones no es recomendable si el proyecto es demasiado grande. No es recomendable si es demasiado grande. Bien, entonces eso se llama declaración implícita. Ahora, las declaraciones que nosotros acabamos de realizar con la palabra dim, estas se declaran declaración, vamos a poner acá declaración explícita. Bien, declaración explícita. Cuando ponemos dim, cuando ponemos el nombre de la variable, le asignamos por ejemplo string y acá ponemos nuevamente apellido igual Vela, por ejemplo, ¿no? MSG Box, vamos a poner apellido. Ahí lo tenemos, ¿no? Este tipo de variable le vamos a poner acá arribita, por ejemplo. Miren, este tipo de variable se llama explícita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la estamos declarando y es un tipo string. Primero, si ejecuto esta macro, primero se va a ejecutar la implícita y luego la explícita. Presionamos ejecutar. Miren, esta es la implícita que no declaramos, es un variant. Y este es la explícita que es un tipo string. Muchas personas, miren, voy a borrar esto, trabajan con una opción donde te obliga a declarar todas tus variables, ¿no? Para que una macro siempre nos obligue a declarar el tipo de dato a nuestra variable, entonces ponemos esta opción. Acá arriba lo voy a poner, ¿ok? Se llama opción explicit. Ahí lo tenemos, ¿bien? Si nosotros ponemos este código en la parte superior, miren, si yo quiero ejecutar, por ejemplo, esta variable implícita, entonces le doy en ejecutar, me
me exige que declare esta variable. Miren, me exige. ¿Por qué? Porque puse esta línea de código. Muchos trabajan con esta línea de código en la parte superior para que te obligue, ¿no? Entonces lo que vendríamos a hacer acá es dim, ponemos nombre as string, ¿no? Ahora sí me va a ejecutar sin ningún problema. Sin embargo, ya sabemos esto, existen diferentes maneras también de declarar nuestras variables. Miren, esta es una, no pones dim nombre como string. Por ejemplo, si quisiera declarar en una sola línea, por ejemplo acá pongo coma y acá podría poner precio y le vamos a poner como byte, por ejemplo, ¿no? Y acabo de declarar, miren acá, dos variables en una sola línea utilizando la coma. Da lo mismo si tú le pones esto abajo, miren, si tú le pones esto abajo y borras la coma, ¿no? Es lo mismo, pero te vas a topar con casos que vas a tener este tipo de declaración. Y acá abajo vas a poner, por ejemplo, nombre, vas a poner igual y vamos a poner Miguel, por ejemplo, ¿no? Ahí está el primer texto asignado a la variable nombre. Otra cosa que puedes hacer acá es poner precio igual y el número, por ejemplo, 10. Bien, también te puedes topar con el caso de que tengas, por ejemplo, la asignación, en este caso de un texto a la variable nombre, y después en una misma línea, después de los dos puntitos, pones precio y el 10. Bien, esta también es otra manera correcta de asignar un valor, por ejemplo, a la variable nombre, 2 puntos, y después asignarle a la variable precio el 10. Te puedes topar con estos tipos de casos, ambos son correctos. Por ejemplo, acá esto puede estar abajo, miren, esto también es correcto, ¿no? Esto también es correcto, pero ojo, recuerda, acá estoy declarando 2 veces la variable nombre y acá me va a dar error. Pero para el ejemplo lo estamos haciendo, ¿no? Miren, esto también puede ir acá abajo, no hay ningún problema. Y estas son tres tipos de manera de declarar una variable y asignar un valor también a la variable. El primer tipo, acá con comas, miren, con los 2 puntitos. El primer tipo también con coma, y acá no hay ningún problema, lo pones en 2 filas. Y acá el clásico, el que estamos utilizando más, que es el nombre, acá, perdón, miren, acá faltó la palabra dim, también precio como byte, ¿no? Y acá abajo en cada línea le asignamos un valor. Yo me voy a quedar hasta acá. Si te quedó alguna duda, alguna pregunta, por favor coméntame para responderte y ayudarte. Nos vemos en el siguiente capítulo.